Vale, muy bien. Pues esperamos que la sesión 05 modelo de empuje haya sido de vuestro agrado. Pues si no teníais suficiente, ahora vamos a proceder, por petición vuestra, la mayoría de vosotros, a comentar aerodinámica 2D. Es la sesión 06. Aerodinámica bidimensional, de la que ya hicimos una introducción en las primeras sesiones y que vamos a centrar sobre todo en la elección más o menos adecuada de un perfil para vuestro avión. Es de los primeros pasos que vais a dar para diseñarlo. Y es una pieza clave de diseño, es un elemento que va a determinar muchas cosas de qué forma va a tener vuestro avión, cómo va a comportarse, qué capacidad va a tener. Y bueno, vamos directamente al principio, que es una... Bueno, sí, lo que vamos a ver. Un breve recordatorio sobre las características básicas de las partes de un perfil, que ya las explicó Alberto en las primeras sesiones. Vamos a hacer también un recordatorio de los distintos coeficientes aerodinámicos que están implicados, lo relacionado con los perfiles. Volveremos a ver las curvas polares y vamos a recordar las partes más importantes, los cortes con los ejes, qué significa. Vamos a volver a ver también el concepto de la capa límite, aunque se explicará en más profundidad en las sesiones de CFD. Recordaremos la importancia del número de Reynolds y luego Marcos va a explicar muy bien cómo utilizar un programa que es el XFLR5. Os va a decir cómo se instala si no lo tenéis ya todos instalados y os va a enseñar a utilizarlo para hacer los análisis, para sacar las gráficas de distintos perfiles y que vosotros podáis determinar cuál es el perfil que os gusta más, cuál es el perfil que se adapta mejor a vuestras necesidades, a vuestros requerimientos y a lo que vosotros queréis que el avión haga. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, alguien que me recuerde qué es cada parte del perfil. Richmond. He visto medio levantar la mano. Dijimos que los perfiles NACA, que están ampliamente utilizados porque son muy fáciles de definir, tenían todas esas características de todas las partes del perfil grabadas, inscritas en su propio nombre. Pero no dijimos qué era cada número del nombre del perfil. Hoy me ha tocado el papel de explicar qué significan los números y los nombres de las cosas. Pues vamos a explicar en qué consiste cada uno de los números que componen el nombre de un perfil NACA. NACA es la National Agency Commission for Space, es lo que estaba antes de la NASA, o si no me equivoco, si no, pues alguna de estas comisiones, instituciones que se dedican o que se dedicaban en el siglo pasado a estudiar temas aerodinámicos cuando todavía estaba en desarrollo. Y por eso recibe ese nombre. Fueron ellos quienes se inventaron esta forma esta especie de nomenclatura. Y cabe decir que hay varios tipos de NACA. Hay NACAs de 4 números, hay NACAs de más números que te permiten ser más específico. Con 4 números no se pueden hacer todos los perfiles que existen. Hay muchísimos, por supuesto, pero sí se pueden hacer los más básicos y la verdad es que tienes bastante margen para investigar y para ir modificando los parámetros uno a uno. Y sobre todo está muy bien porque tiene poquitos parámetros, fáciles de entender y sobre todo fundamentales. Y con esto quiero decir lo siguiente. Vamos a ver uno a uno los números que componen la NACA. Primer número del NACA hace referencia a la curvatura. La curvatura del perfil, que es la curvatura de la línea media, que veis ahí en el discontinuo. El radio de ese círculo que describe si es mayor
o menor. Cuanto mayor sea el número, menor es el radio. Más curvo es el perfil. ¿Vale? Y se define por el porcentaje de cuerda. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a tener un perfil que puede tener 30 centímetros para el ala de un avión radio control o puede tener 6 metros para el ala de un CRJ. ¿Vale? Pero siempre se va a definir el perfil es escalable y siempre se va a definir por su cuerda. Entonces, tenemos que en el NACA 2412, por ejemplo, el 2 hace referencia a que la curvatura va a ser del orden del 2% de su cuerda. ¿De acuerdo? Cuando vayamos a la herramienta que nos permite generar los perfiles, veremos que podemos ser más precisos. Pero cuando no podemos ser más precisos, pues hacemos una serie de redondeos. Por ejemplo, ahora, con el siguiente número. Con el siguiente número definimos la posición de la máxima curvatura del perfil. ¿Vale? Y de nuevo lo hacemos con respecto a la cuerda. La cuerda, desde el leading hasta el trailing edge, mide lo que sea. Y nosotros, en este caso, en el caso del NACA 2412, tenemos la máxima curvatura. Perdón, no es la máxima curvatura, es el máximo espesor, ¿no, José? No. ¿Qué? El segundo número es la posición de la máxima curvatura, ¿sí? Vale. Tenemos la máxima curvatura ubicada al 40% de la cuerda. Eso es lo que se decía del redondeo, que a lo mejor queremos ponerla al 45% de la cuerda, nos va a quedar o al 40 o al 50 para que podamos convertirlo en un perfil NACA de 4 dígitos. Vale. Y el último número, que no son dos números, es solo un número, es el espesor del perfil. Y de nuevo, se escribe en función de la cuerda de este perfil. Entonces tenemos, en este caso, en el caso del 2412, un perfil cuyo máximo espesor va a ser del 12% de lo que mide su cuerda. ¿Vale? Si tenemos una cuerda de 10 centímetros, con una cuerda más o menos así, el máximo espesor va a ser de 1,2 centímetros. Perfecto. Pues con eso podemos modificar. Con el nombre podemos saber de un perfil qué curvatura tiene. Marc nos explicará por qué es importante la curvatura y qué pasa cuando se cambia. Dónde está ubicada esa máxima curvatura, que al final es la que va a dar una forma u otra al perfil. También nos explicará Marc por qué es importante dónde se coloca la máxima curvatura. Y otro parámetro decisivo, caracterizador del perfil, el máximo espesor en función de la cuerda. Muy importante también para determinar cuál va a ser el coeficiente de sustentación con ángulo de ataque nulo. Marc lo explicará como la profundidad. Esos son los NACAs. Existen muchos tipos de perfil. Existen perfiles que no están definidos por su nombre, pero que pertenecen a una serie de perfiles similares, que están parametrizados o que bien están dentro de un catálogo, por ejemplo, el E387, el A18, el Clark y perfiles clásicos, perfiles muy utilizados. Por ejemplo, el perfil que utilizaba Ángel en su avión era el A19. El A19, un perfil muy delgado, que se puede intentar imitar con el AGA, por ejemplo. Perfiles hay muchísimos y Marcos enseñará una página donde se pueden recopilar los datos de todos los que queráis. Y yo os recomiendo que investiguéis, veáis que hay una gran variedad y sobre todo que os metáis a ver las curvas de cada uno y veáis que realmente se comprueba que cada parámetro modifica el rendimiento y las características del perfil. En la siguiente diapositiva vamos a hacer un recordatorio de los parámetros, los coeficientes más importantes en lo que al perfil respecta. Tenemos coeficiente de sustentación. A estas alturas ya estáis hartos de que os lo expliquemos. Puedes cambiar la cámara. El avión vuela a una velocidad determinada, aparece
una fuerza de sustentación, que la llamamos lift. El coeficiente adimensionalizado, que nos da una idea de cómo va a ser esa fuerza, cómo de grande va a ser esa fuerza para un perfil concreto, se llama coeficiente de lift. El siguiente, bueno, tenemos el drag también, la fuerza de arrastre aerodinámico y su correspondiente coeficiente adimensional para cada perfil, el coeficiente de arrastre o drag. Tenemos algo que se ha llegado a comentar, pero no en mucha profundidad, que es el momento que genera el ala al sustentar, y es la tendencia que tiene a girar sobre un eje concreto, que también explicaremos más adelante. Este momento también se puede dimensionalizar para un perfil concreto. Tendremos el coeficiente de momento de un perfil bidimensional. Si vuelves a la diapositiva, y volviendo al coeficiente de resistencia, también lo hablamos en la primera sesión, además me encargué yo de explicarlo. Tenemos que hacer una distinción entre las distintas fuentes que contribuyen al coeficiente de resistencia de un perfil. La inducida, que tiene que ver con efectos tridimensionales, y ahora que estamos hablando de aerodinámica 2D, no nos va a influir. Recordad que venía dada por la generación de estos vórtices en la punta del ala. Y la parásita, que se divide de nuevo en dos, la de fricción y la de forma. La de forma por el área de sección que se enfrenta al flujo y por la geometría del perfil. La de fricción por los esfuerzos cortantes del fluido en contacto con la superficie, que no es perfectamente lisa, que tiene viscosidad el aire y no se nos debe olvidar, y va a lastrar al perfil por poco que sea, ¿vale? Porque la superficie del ala, aunque parezca lisa y reluciente, al microscopio es porosa y el aire son moléculas, no es un continuo, y eso genera también arrastre, muy poquito, pero genera arrastre, ¿vale? Pues ya lo siguiente os lo explica Marc. Pues nada, las curvas polares, imagino que también las habréis visto ya, ¿no? Algo sobre eso. Y yo quería recalcar sobre todo qué parámetros nos interesan de estas curvas, lo que nos vamos a fijar cuando estudiemos los perfiles y saquemos estas curvas que fundamentalmente están en función de nuestro ángulo de ataque siempre. ¿Qué parámetros nos interesan? Pues, en primer lugar, empezando por el coeficiente de sustentación, donde la curva de sustentación corta al eje vertical, es decir, para un ángulo de 0 grados, ¿qué sustentación podemos generar? Esto se llama CL0. Luego, ¿cuál es la sustentación máxima que nos genera el perfil antes de la entrada en pérdida? Y he remarcado aquí, el pastor sería el ángulo de ataque a la cual nuestro perfil entra en pérdida. Sería cuando la curva empieza a caer, el punto antes de que empiece a caer, ahí la tangente de esa curva horizontal donde corta al eje vertical sería el punto de máxima sustentación que tenemos en nuestro perfil. Luego, el CD0 sería donde la gráfica de resistencia nos corta al eje vertical en el 0, igual que en la sustentación. Esto sería para un ángulo de ataque de 0 grados. Estamos, por ejemplo, imaginaos que nuestro avión vuela en crucero, pues tendríamos cierto CL0 y cierto CD0, que es lo que vamos a tratar de optimizar, ¿no? Si nuestro avión requiere volar a cierto ángulo de ataque, es decir, no es un CL0, sino que es un ángulo de trimado, lo que llamaríamos CL-trim, por ejemplo, pues tendremos que averiguar cuál es el coeficiente de sustentación para este ángulo y su resistencia equivalente. Del mismo modo, tenemos que hallar el coeficiente de momento para dónde corta al eje vertical y del mismo modo, si tenemos cierto ángulo de ataque trimado, pues tendremos que hallarlo para ese ángulo de ataque trimado. Y finalmente, pues un parámetro realmente importante, sobre todo cuando pasamos a aspectos tridimensionales, sería la eficiencia de nuestro ala. En este caso vamos a ver la eficiencia del perfil, que sería una gráfica que es la división entre CL y CD y representado respecto al ángulo de ataque también. En
En caso de perfiles bidimensionales salen unas eficiencias elevadísimas, pero cuando llegamos a aspectos tridimensionales, una muy buena ala se podría considerar que tiene una eficiencia, por ejemplo, de 20. Aquí podéis ver que la curva llega a casi 80. Y ahora voy a pasar a comentar brevemente también qué es la capa límite, el número de Reynolds, en qué nos influye, y esto lo desarrollaremos bastante en la próxima sesión, que será de CFD, donde vamos precisamente a modelar una capa límite. Entonces, ¿qué es la capa límite? Pues la capa límite es esa pequeña sección que se queda en contacto con nuestro sólido, en la cual la velocidad no es la velocidad del flujo libre. Es decir, tenemos un gradiente de velocidad que va desde cero, donde el flujo está en contacto con nuestra superficie, y va aumentando hasta que llega a la velocidad del flujo libre. Y este espesor, que por lo general tiene un perfil de velocidades como el que se representa en la foto de arriba, pues es lo que nosotros llamamos la capa límite. Capa límite hay de dos tipos. Está la capa límite laminar y la capa límite turbulenta. Depende del régimen de Reynolds que tenga. ¿Qué diferencias hay? Pues la capa límite laminar es una capa menos energética, de menor espesor, por lo que nos genera mucha menor resistencia. Y debido a que tiene esta poca energía, lo que pasa es que a bajos ángulos de ataque puede desprender con mucha facilidad. Esto no pasa con la turbulenta. La capa límite turbulenta es una capa mucho más gruesa, donde hay un CD que es mucho más grande, pero es mucho más energética. Entonces puede permanecer adherida a lo que sería el perfil a unos ángulos de ataque bastante más elevados. ¿Esto qué provoca? Pues que en todos los perfiles nosotros vamos a tener una transición de laminar a turbulento cuando llegamos a X distancia del leading edge, del borde de ataque. Entonces nosotros podemos jugar a retrasar este cambio, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el perfil que usa el P-51, un avión de la Segunda Guerra Mundial, que trataba de retrasar al máximo la resistencia, la transición a capa límite turbulenta, y por tanto permitía tener una menor resistencia en este perfil, con lo que esto implica de consumo menor del avión, porque era un avión de gasolina, evidentemente, y bueno, por todo lo que conlleva, ¿no? Ya por último también comentar que dependiendo de la geometría de nuestro perfil, se va a dar una transición de una manera u otra. Incluso cuando el perfil te entra en pérdida, dependiendo de su geometría, se genera como una burbuja de recirculación, y cuando la capa límite llega a la turbulenta, se puede volver a readherir, por lo que podemos ver curvas polares de coeficiente de sustentación, donde el perfil hace como una entrada en pérdida y luego vuelve a subir, porque realmente la capa límite se ha vuelto a adherir al perfil y sigue generando sustentación. Luego hay otro tipo de perfiles donde la entrada de pérdida es brusca y no se vuelve a readherir la capa límite. Y bueno, todo esto lo representamos con el número de Reynolds, y veremos que los parámetros más relevantes en cuanto a los perfiles para saber a qué Reynolds estamos volando, pues serán sobre todo la velocidad y la cuerda de nuestro perfil. Realmente la densidad y la viscosidad son las dadas por las condiciones ambiente. Vale, y ahora pasamos a conocer qué tipo de perfiles nos dan ciertas ventajas, ciertos inconvenientes, qué buscamos, qué no buscamos. Por ejemplo, el borde de ataque. Cuanto más redondeado sea el borde de ataque, vamos a retrasar mucho la entrada en pérdida. Es decir, vamos a tener un coeficiente de sustentación más grande. Esto tiene también cierta desventaja, que es que nos aumenta el CD0. Por ejemplo, aquí he puesto un perfil que sería supersónico, que al tener un borde de ataque casi como si fuera un ángulo recto, perdón, un ángulo recto no, sino que es muy estrecho el ángulo, ¿no? El CD0 que tendría sería muy poco, pero también tendría un CLmax mucho menor que el que se presenta a la izquierda. Luego, el espesor del perfil es el que nos condiciona la pendiente de sustentación y también el ángulo de pérdida. Y finalmente, la curvatura nos hace aumentar
el CL0, es decir, el punto por donde la recta intersecta el eje vertical, es decir, para 0 grados, tendríamos más sustentación con un perfil más curvo que con uno menos curvo. Pero de igual manera que antes, pues esto nos perjudica en cuanto al CD y también, en el caso de la curvatura, nos haría tener un momento más elevado. Y pues ya estaría esta parte. Podemos pasar directamente a... Esto, ¿lo habéis entendido? ¿El CD0 es algo de que era? El CD0 es... No lo expliques, que respondan ellos. ¿Olivia? No lo sabes. ¿Y qué es el CD? Coeficiente de edad. A ángulo cero. ¿No me da el ángulo? ¿Y lo demás? ¿Hay algo que no entendéis de ahí? Si no entendéis algo, preguntadlo. Esta diapositiva es importante porque cuando vosotros habláis o decidáis cuál es la filosofía de vuestro vuelo, de vuestro avión, esto es importante porque va a definir realmente qué tipo de perfil queréis buscar. Si queréis un avión que sea muy rápido, por ejemplo, tenéis que buscar curvaturas menores. Si buscáis una curvatura más elevada, tendréis una resistencia bastante mayor, tendréis un coeficiente de momento mayor que tendréis que contrarrestar también, y eso al final se traduce en menor velocidad. Si queréis ir más rápido, pues necesitáis perfiles menos curvos, perfiles con un espesor más pequeño, para reducir la resistencia, poder ir más rápido. Entonces, esta diapositiva yo me la grabaría ahí, entraría a verla cuando decidáis cuál es la filosofía de vuestro avión. Por ejemplo, había mucha gente que quería aviones con mucha estabilidad. ¿Qué perfil creéis? No sé si lo ponéis. ¿Qué perfil creéis que sería el adecuado? Por ejemplo, del grupo 7, no sé si queréis estabilidad. Alberto. No quieren ser estables. Quieren volar con un Widowmaker. David, tú sabes, si yo quiero estabilidad, ¿cómo tiene que ser el perfil? Pues diría que menos curvo, porque a lo mejor así no genera tantos momentos que hay que contrarrestar y menos, o sea, tienes más estabilidad sin tener que actuar tanto. Vale, que no sea excesivamente curvo, pero Alberto, ¿tú sabes? Sí, ¿qué perfil me interesa para tener más estabilidad? Vale, lo que decía David está bien, pero lo que más importa realmente es el espesor. Si yo tengo perfiles que flotan mucho, puedo conseguir tener mucha sustentación. Si le pusiera curvatura, lo que comentaba David, pues puedo tener muchos momentos y que el avión se haga más incontrolable. Así que un perfil con cierto espesor, que sustente mucho, pero tampoco sin pasarme de curvatura, algo de curvatura, sería perfecto para un ala que genere mucha flotabilidad y así sea más estable. Es un ejemplo. Para que veáis la aplicación que tiene esto, en función de vuestra filosofía, vais a tener que coger un perfil totalmente distinto. Y, por ejemplo, Marina, Carles, David, para vuestro avión, ¿podéis decir qué filosofía y qué perfil creéis que sería adecuado? Pues bueno, como nuestra filosofía va a ser enfocarnos en velocidad, ahí lo que sí que vamos a descartar son perfiles gruesos, porque van a incrementar el drag y eso no nos interesa. Y aparte también, como han mencionado ellos, nos interesaría poca curvatura, pero tampoco pasarnos de poca curvatura porque a lo mejor ya no da suficiente para llevar un mínimo de carga, por lo menos. Así que estaremos ahí balanceando un poco con mediana curvatura y fino, relativamente fino. Muy bien. Perfiles de poco espesor. Muy bien. ¿Lo habéis entendido? Y Álvaro Peiró pregunta por qué el Blackbird tiene ese perfil con tanta curvatura. No es el perfil del avión. Es el perfil de... Es el pájaro, no el avión. No, sí. No es el avión supersónico que todos tenemos. No es el SR-71, ¿ok? Álvaro dice Es el pajarito. ¿Y por qué un pájaro puede tener un perfil con esa curvatura? Pues porque modificar ahora a su gusto, no sé, dependiendo de cómo quiera volar. Bueno,
¿no? Pues se podría decir también que el pájaro tiene que despegar básicamente desde estático, ¿no? Condiciones estáticas y necesita mucho coeficiente de sustentación. Es un VTOL. Es un VTOL. Esto da para meme. Ah, no, se pasa aquí. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es pasar a conocer las herramientas que tenemos de perfiles. En primer lugar, vamos a ver lo que es el Airforce Tools y luego vamos a pasar al XFL R5. Me lo voy a jugar y lo voy a hacer aquí. Y si no me deja, pues bloqueo. No hay que instalar nada realmente, es un ejecutable que tú le das y se abre el programa, ¿sabes? Sirva esto como tutorial de cómo instalar o cómo ejecutar. Ah, vale. Vale, pues el Airfall Tools sería una página, una base de datos enorme que recopila un montón de perfiles. Aquí lo podéis ver directamente para buscar, para plotear, para comparar. Os podéis crear una cuenta, creo, y guardar vuestros airfalls. Luego tiene un montón de NACA de 4 dígitos, NACA de 5. Tiene una calculadora de Reynolds, que la voy a abrir para luego. Y luego, pues yo qué sé, vamos a buscar un perfil y ver realmente qué podemos encontrar. Y vamos a buscar pues un perfil muy típico que sería un Clarky. Este es un perfil muy típico, muy usado. Y como veis, pues nos salen aquí un montón de variantes, ¿no? De que ha ido subiendo la gente. Nos vamos a basar en el primero que nos sale. Y aquí nos da un poco las características del perfil. Nos dice que tiene un máximo espesor al 11% de la cuerda, perdón, del 11% al 28% de la cuerda. Luego tiene una curvatura de 3,4% al 42% de la cuerda. Y así pues nos podemos meter en cualquier perfil que tengáis curiosidad y conocer sus datos. También en la parte de abajo nos sale como ploteada un poco las polares de este perfil, aunque yo os recomiendo siempre llevar los perfiles al XFL R5 y calcularlos por vosotros mismos. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues aquí tenemos todas las coordenadas de la spline que nos genera este perfil, la parte de fuera del perfil. Entonces, esto, si nosotros queremos llevarlo al programa que he mencionado, lo exportaremos como un punto .dat, igual que antes. Cuidado con no exportarlo con TXT porque no nos lo va a leer. Y el XFLR5 ya directamente puede abrir punto .dat y nos plotearía lo que sería el perfil para analizarlo. Luego, otra pestaña que es bastante interesante, aquí nos recomienda perfiles similares a este, por si queremos buscar algo distinto, pero que realmente no se vaya mucho de lo que estamos buscando. Pues podemos buscar, por ejemplo, para que sea una nomenclatura distinta, este perfil. Como podéis ver, pues tiene cierta similitud con el que estábamos viendo. Si nos metemos, podemos ver pues que en lugar de un 11,7, pues tiene un 12%, y en lugar de al 28, pues está al 30%. En lugar de un 3,4, pues tiene un 3,6. Son variaciones que realmente puede ser interesante estudiarlas para ver esto en qué nos influye a nuestro CL0, a nuestro CD0, a nuestro CLmax y poder llegar así a una conclusión de cuál sería el perfil óptimo que nosotros necesitamos. Vale, y una vez hecho esto, vosotros ya entráis a esta página y pues intentáis descubrir lo máximo que podáis. Vamos a instalar ahora el XFL R5. Si alguien no lo tiene, pues ahora es el momento. Directamente ponemos el nombre en el navegador. Nos vamos a la pestaña de Downloads. Y aquí podéis descargar realmente la versión que queráis. Aquí hay un montón de versiones. A José le gusta más las versiones antiguas. No sé qué versión habías dicho que utilizabas, José. Pues la de José no sale, pero yo
os puedo confirmar que la versión 49 es la misma que utiliza José, es muy similar. ¿Qué? Cambia la interfaz y algunos aspectos, pero bueno, no son cambios muy grandes. Y también se arreglan ciertos bugs, porque en la versión que tú utilizabas, si ponías punto y le dabas a Enter, se bugueaba y se cerraba el programa. Y ahora ya no pasa. Ahora ya no pasa. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es descargar la última versión. ¿Son compatibles los archivos de XFLR5 hechos con la versión? No se pueden abrir archivos con las versiones viejas en la nueva y viceversa. Entonces, pues... Vale, pues ya tenemos aquí el zip con el programa. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues, si esto me deja, nos iremos al escritorio. Y este programa no requiere instalar nada. Es directamente ejecutar esto. Os lo podéis poner como acceso directo. Me lo va a sacar igual. Pero eso es porque este ordenador está pocho, ¿eh? Es que esto ahora no tiene para descomprimir. Ahora está la carpeta esa. Bueno, sí, cierto. No había pensado. Ok. Pues ahora ya podemos ejecutar nuestro programa. Y lo primero que nos aparece es una pantalla en blanco. Espera un momento. Sí, un momento. Es que me ha dicho que la cámara ha dejado de funcionar. No sé, yo la veo aquí. Ah, no, vale, se ha petado. Bueno, pues nada, se ha petado. No, nos da igual si no lo vamos a usar. Vale, para generar un archivo nuevo nos iremos a File y le damos a New Project. Bueno, espera. Por defecto nos abre un proyecto nuevo y lo que podemos hacer es, aquí en módulo, nosotros tenemos 4 módulos con los que podemos trabajar. Normalmente usamos el módulo 1, que es para diseño de los perfiles, el módulo 3, que es para el análisis en 2 dimensiones, y el módulo 4, bueno, aquí los pone como 1, 5 y 6, pero da igual. El último módulo sería para cuando pasamos a las 3 dimensiones. En primer lugar, pues nos vamos al diseño de perfiles. Y una cosa muy interesante que tiene este programa aquí es que nos podemos generar directamente todos los NACA foils de 4 dígitos que queramos. Bueno, de 4... Sí, de 4 o 5 dígitos. Entonces, por ejemplo, vamos a pillar el que llevaba el avión, nuestro avión en la competición, bueno, el que lleva nuestro avión, 4510, para hacer un análisis. Y como vemos, pues nos habrá creado un perfil NACA con las características que tiene, los números que le indican aquí, ¿no? Lo que hemos explicado antes, pues lo está aplicando el programa ya de por sí solo. ¿Se ve bien? Aquí, para que se vea mejor, le puedo cambiar el espesor a la línea, para que se vea un poco mejor. Bueno, aquí importante, cuando introducís un perfil, os pone cuántos puntos quieres cuando introducís un NACA. Esto parece que si metes más puntos, pues tendrás más resolución, ¿no? Y será mejor. Pues no. Este programa, si metes más puntos, funciona mal. Va peor. Empieza a sacar datos erróneos. Tenéis que utilizar en torno a 99, 100 puntos. ¿Y el por qué? No lo sé. Software de código abierto. Y chapucero, dice por aquí.
100. Lo dejas por defecto. Por defecto te saca 100 puntos. Vale, entonces, una vez tenemos ya... Te saca 100 puntos, sí. Lo divide en paneles, sí, son paneles, en verdad. Exactamente. Tú le pones, cuando abres el generador de puntos, tú únicamente vas a modificar el número aquí, donde estoy marcando, que es las características que hemos explicado antes, que tu número pues introduce ciertas características de curvatura, de espesor, dónde está el punto de máximo espesor, ¿vale? Todo eso lo introduce el programa. Voy a ello. Si le damos a File y le damos a Open, voy a hacerlo, ya está. Vamos a intentar exportar este perfil también. Entonces, vamos a copiar desde Airfold Tools todos los puntos. Nos iremos al escritorio, generamos un archivo de texto y le ponemos perfil mismo. Y aquí dentro vamos a copiar todos los puntos que nos ha generado el Airfold Tools, ¿vale? Entonces, ahora, muy importante, guardamos como y guardamos el archivo como .dat para que el programa lo pueda leer. Le cambiamos la extensión a mano, básicamente. Lo guardamos en el escritorio mismo y ahora ya tenemos aquí un archivo .dat. Si nos vamos al programa de nuevo y le damos a Open, seleccionamos el .dat, nos va a crear el perfil aquí. Voy a esconder el de antes. Vale, aquí, ¿qué está pasando? Pues que seguramente en las coordenadas del Airfold Tools hay un error y nos está metiendo aquí pues una línea recta y luego nos une el borde de fuga con el de ataque. Esto, sí. ¿Sería lo mismo ponerlo como interfaz que importar el archivo? Sí, sería lo mismo, salvo que en el interfaz solo puedes generar el perfil SNACA. Si tú quieres otro tipo de perfil, tienes que exportarlo, siempre. Pero si es SNACA, puedo poner los 4 números perfectamente y no hace falta importar todo. Exactamente. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no sale esto? Pues porque el Airfold Tools nos importa los datos de alguna manera y, por ejemplo, aquí este salto pues seguramente sea el que nos está provocando este problema. Esto tiene fácil solución, la verdad. Sería únicamente reordenar estas coordenadas y el programa nos lo detectaría bien. ¿Cómo que? Pues, por ejemplo, si tú ves aquí, esto está aumentando, ¿no? Son coordenadas polares, ¿vale? Va de 0 a 1 y nos dice qué coordenada tiene, es decir, esto igual es el extra 2 o es el intra 2, supongo que es el extra 2 por las coordenadas. ¿Y dónde termina? Pues termina en el punto 1, 0 tal. Pues esto vuelve al principio, nos vuelve al 0, 0. Lo que tendríamos que hacer es invertir esa columna para que siga trazando la curva polar. No sé si me entiendes. El programa traza la curva polar de esta forma. Esto es el 0, 0 y el programa nos traza la curva polar de esta manera. Entonces, claro, entonces en este caso, aquí pega un salto y vuelve al 0. ¿Qué estaría identificando el programa? Estaría identificando esto. Empieza, aquí vuelve de golpe y traza la parte de abajo. Entonces, si nosotros pillamos estas coordenadas y las invertimos, ya nos trazaría el perfil de la forma que queremos, que es esta. Pues la puedes invertir a mano, te puedes hacer un script de MATLAB que te las invierta. Pues en Excel le puedes hacer. José lo haría en matemática. No, yo esto lo hago en Excel, que simplemente es darle la opción ordenar y te lo ordenas todo. Pero bueno, es fácil, esto no es ningún problema. Y pues no nos saldría este error que vemos aquí, donde nos une el borde de fuga con el de ataque, y aquí nos lo deja abierto. Simplemente pues lo solucionaría. Y voy a quitar esto y vuelvo con el perfil que tenía antes, que es que como está generado por el propio programa, pues lo genera con las coordenadas ya del programa. ¿No pasa como en el Fusion que te daba una esquina? No, aquí no te la deja abierta la esquina. Pues sí, la deja abierta. No, después ¿qué lo cerramos a mano? No hace falta cerrarla. Al final, esta distancia es tan poca que el programa lo identifica como cerrado.
Vale, ahora nos iríamos al módulo de análisis, donde nosotros vamos a proceder a analizar el módulo en 2 dimensiones. La interfaz esta, personalmente, a mí no me gusta y lo que hago es ponerme el módulo de 4 gráficas, donde tengo CL versus alfa. Aquí, dando doble clic, puedes cambiar los ejes de la gráfica. A mí me gusta ponerme CD respecto a alfa, CL respecto a alfa, el momento respecto a alfa, y aquí me gusta ponerme la eficiencia. Así que me pongo CL partido CD respecto de alfa también. Sí. Si nos vamos a gráficos, es el modo de 4 gráficos. ¿Todos los que lo estáis intentando habéis llegado aquí? Imagino que sí, ¿no? Cuando entramos del módulo de análisis que sale como definir los análisis. Ahora como quieras. Esto es ya al gusto del consumidor. Vale, pues lo que vamos a hacer ahora es definir un análisis para nuestro perfil. Si le damos a Batch Analysis, se nos abrirá esta ventanita donde nosotros podemos trabajar. Vamos a seleccionar que queremos trabajar con el NACA y le damos a Batch Analysis. Y así creamos, vamos a crear un estudio donde nos calcule cómo funciona este perfil a distintos números de Reynolds. Nosotros lo que queremos hacer es saber a qué velocidad estamos volando, por lo que conociendo densidad, conociendo viscosidad, conociendo la cuerda de nuestro perfil, vamos a poder hallar a qué número de Reynolds estamos volando nosotros. Entonces vendríamos aquí y nos creamos todos los puntos que queremos hallar. Yo lo que recomiendo es coger un mínimo y un máximo y luego ponerle un montón de puntos entre medio para que te haga todos los cálculos. En versiones anteriores del programa, lo que te permitía era directamente establecer un rango y un intervalo de paso. Entonces, el programa hacía esto automáticamente, pero ahora pues no lo hace, no sé por qué. Versiones nuevas. Yo lo voy a dejar aquí. Voy a quitarle las últimas iteraciones porque nunca vamos a llegar en unas condiciones de nuestros aviones a estos números de Reynolds tan elevados, así que vamos a poner un Reynolds máximo de 300.000 y vamos a empezar con 30.000, lo que equivaldría más o menos a una velocidad de en torno, empezamos con unos 20 km por hora y llegamos igual a unos 100-120 km por hora, más o menos. Este cálculo, cada uno, cuando quiera hacer sus estudios, que se lo haga con su tablita, se coge la densidad promedio en la Alcudia, se pilla la viscosidad promedio para esa densidad, yo qué sé, y hace el estudio en función de dónde va a volar el avión realmente. Entonces, finalmente aquí, en la parte de abajo, esto lo dejaríamos tal cual, esto también, tenemos, ¿qué queremos evaluar primero? Pues en este caso vamos a evaluar el ángulo de ataque. Yo os recomiendo que empecemos por un ángulo de ataque negativo y intentemos llegar siempre a la pérdida del perfil. Entonces, esto se define en grados. Vamos a empezar con menos 4 grados de ángulo de ataque y llegaremos hasta 20 ángulos de ataque, grados de ángulo de ataque. Y aquí tenemos el paso, es decir, cómo queremos que el programa nos itere. Que empiece por menos 4, luego menos 3,5, menos 3, ¿vale? Esto es el paso con el que vamos a iterar. Entonces, una vez terminado esto, le daríamos a analizar y el programa ya empieza a analizarnos nuestro perfil para los puntos que le hemos seleccionado de número de Reynolds. Cuando le damos a Close, nos muestra ya lo que hemos analizado. Voy a quitarle espesor a la línea para que no se vea ahí tan colapsado. ¿Y qué podemos ver aquí? ¿Qué es relevante? Pues el CL0, que tiene el perfil, por ejemplo. Si nos vamos a la gráfica de CL versus alfa, podríamos hallar para distintos números de Reynolds. Aquí lo que podemos hacer es ocultar. Sí. En gráficos primero yo me he puesto para que me salgan 4 gráficas. Y luego, si le damos doble clic sobre el gráfico que queremos cambiar, podemos seleccionar los valores de todo lo que nos da aquí disponible. Yo lo que he hecho ha sido cambiarme el primero para ponerme coeficiente de resistencia en función de ángulo de ataque. Luego, coeficiente
de sustentación en función de ángulo de ataque. El de abajo a la izquierda me he puesto coeficiente de momento en función de ángulo de ataque también. Y finalmente me he puesto la eficiencia aerodinámica, que sería CL partido CD en función de ángulo de ataque. Y aquí pues podemos observar todos los parámetros relevantes que hemos comentado antes. Podemos ver el CL0 que tiene nuestro perfil. Podemos ver dónde se produce la entrada en pérdida, que sería en torno a los 12-13 grados. A partir de aquí, nuestro perfil entraría en pérdida. Podemos ver también lo que yo he comentado antes, de que cuando el perfil entra en pérdida, se pasa completamente la capa límite a turbulenta, entonces se produce una burbuja de recirculación que nos vuelve a adherir la capa límite del perfil, en este caso siendo turbulento. Aquí podemos ver que el perfil cae drásticamente en su sustentación, pero luego sigue aumentando un poco. Sí. No hay una sola línea porque yo he analizado para un montón de números de Reynolds. Entonces me sale una línea por cada número de Reynolds que yo he analizado. Sí, podéis simular para solo uno. Entonces no saldrían tantas líneas. O podéis ocultar las líneas. De hecho aquí, por ejemplo, yo puedo ir quitándome líneas y quedarme solo con una. Pero está más pocho si se queda así, ¿no? Esta está más chula. Vale, lo que he comentado de la burbuja de recirculación y que se vuelve a readherir el flujo, podemos ver claramente que para los 12 grados de ángulo de ataque, el perfil entra en pérdida, ¿vale? Y se corresponde donde en la curva de CD respecto a alfa se produce un aumento súbito de la resistencia. Este punto es donde el flujo está totalmente desprendido, entonces la resistencia de nuestro ala ha aumentado una barbaridad. Luego podemos ver donde se vuelve a readherir, es decir, a 16 grados más o menos, que la resistencia deja de crecer exponencialmente y vuelve a unos valores más o menos lineales, pero aún así son mucho más elevados que para la región donde tenemos flujo laminar. ¿Qué buscamos para nuestro perfil? Flujo laminar siempre. En aeromodelismo, el flujo laminar es lo que mejor nos funciona cuando queremos siempre una baja resistencia, ¿no? ¿Qué otros parámetros relevantes podemos encontrar aquí? El coeficiente de momento, dónde nos corta con el eje. ¿Qué coeficiente de momento tenemos? Lo tenemos negativo, en este caso. Un coeficiente de momento negativo nos va a indicar que el avión cabecea, tiende a bajar su ángulo de ataque. Entonces será un avión estable. Como comentamos ya en sesiones anteriores. Dime. ¿El qué? El batch analysis, ok. Abrimos el batch analysis y aquí tenemos varios números de Reynolds a los que estamos estudiando nuestro perfil. Yo, por defecto, el programa me genera números de Reynolds hasta 3 elevado a 6. Evidentemente, nosotros nunca vamos a tener una aplicación a un número de Reynolds tan elevado, por lo que he cortado a 300.000. Y luego he empezado a 30.000. Esto lo que hace es que la velocidad a la que estamos volando sería en torno desde 20 km por hora hasta unos 120 km por hora. Esto lo podéis calcular con la fórmula del número de Reynolds, que la conoceréis, imagino. Y si no, la tenéis en cualquier sitio. Luego yo lo que he hecho, para ver esto con más claridad, es desactivarme todos los estudios. Me he quedado únicamente con un Reynolds de 160.000, ¿vale? Si yo activo, veo las otras líneas del número de Reynolds para todos los estudios que ha hecho el programa, ¿vale? Y con esta herramienta es la que podéis usar para jugar a analizar vuestros perfiles y ver realmente qué parámetros relevantes tiene cada perfil, ¿no? Luego podéis haceros una base de datos en Excel o donde sea, comparando varios perfiles. Yo si quiero aquí, me vuelvo al módulo de Direct Analysis, ¿vale? Y voy a meter otro tipo de perfil. En este caso voy a meter un perfil simétrico, ¿vale? Entonces tendríamos los dos parámetros iniciales con 0, porque es un perfil simétrico, y luego le vamos a meter un espesor de 12 al perfil, ¿vale? Lo añadimos y no lo ha pintado en amarillo. Voy a hacer un color que se vea más. Vamos a poner... se ve como el culo, tío. ¿Se ve bien ahí el perfil simétrico? Ok.
Pues ahora haríamos el procedimiento exactamente igual, nos iríamos a la herramienta de Direct Analysis, seleccionaríamos nuestro perfil y volvemos a hacer un batch analysis para este perfil. Como antes hemos cambiado las opciones, pues nos sale ya configurado exactamente igual. Le daríamos a analizar y el programa nos calcula exactamente los mismos parámetros para un perfil simétrico. ¿Qué curiosidades tiene un perfil simétrico? Pues estos perfiles son muy interesantes porque voy a quitar unas cuantas líneas para que no se vea tan bestia. Estos perfiles no tienen CL0, es decir, a CL0 es 0. ¿Por qué? Porque la curvatura del perfil es igual por arriba que por abajo. Entonces, no está generando ninguna sustentación cuando estamos volando a ángulo de ataque 0. ¿Para qué son útiles estos perfiles? Para estabilizadores. Estabilizador vertical necesita un perfil simétrico. Estabilizador horizontal, por lo general, también puede llevar un perfil simétrico, pero no tiene por qué. Eso José más adelante os explicará. Y otro aspecto relevante de estos perfiles, el coeficiente de momento para un ángulo de ataque de 0 es 0 también. No generamos ninguna sustentación, no tenemos ningún momento. Y bueno, esto sería todo en cuanto a este programa. Yo lo que os recomiendo ahora es que os pongáis a analizar todos los tipos de perfiles que podáis, haceros una base de datos, compararlos, ver qué tipo de perfiles os sale rentable montar en vuestro avión en función de la resistencia que tengan, de la sustentación que generen, muy importante, de a qué ángulo me entra el perfil en pérdida, es decir, a qué ángulo de ataque ya no voy a ser capaz de seguir sustentando. Muy importante ese dato también. Buscar perfiles aerodinámicamente eficientes. Y pues nada, haceros una base de datos, comparad los perfiles y discutir qué perfil sería el óptimo para vuestro avión. Vale, volviendo a la presentación, ya lo único que me queda por comentar y terminamos sería cómo estimar el coeficiente de resistencia de nuestro avión, es decir, la resistencia parásita, el C de 0. ¿De qué depende? Bueno, aquí me he puesto que está hecho en un Excel. El Excel lo tenéis subido también. Se llama placa plana porque este método se llama analogía de la placa plana, ¿vale? Y me voy a meter y os explico más o menos qué es lo que hay que hacer para estimar nuestro C de 0. En este caso, esto está hecho para uno de los aviones que nosotros diseñamos. Y yo tuve que estar aquí buscando las formulitas que van con cada componente del avión, estimando superficies mojadas, es decir, nuestro ala tiene 1 metro de envergadura y 20 centímetros de cuerda. Pues cuánta área está en contacto con el flujo, es decir, por arriba y por abajo. Esto es muy importante no confundirlo con la superficie de referencia alar. Como superficie de referencia alar únicamente usaremos envergadura por cuerda, pero esto es la mitad que la superficie mojada realmente, porque tenemos superficie por arriba y por abajo. ¿Habéis entendido este concepto? Es bastante importante. Entonces, en este Excel es donde vosotros vais a poder estimar la resistencia parásita de vuestro avión usando esta analogía. Evidentemente no es el mejor método, es un método bastante viejo, rudimentario, y pues es mejor estimar la resistencia con cálculo CFD o cosas similares. ¿Qué será lo primero que vayamos a hacer en nuestro estudio? Bueno, aquí arriba del todo, en verde, sale la resistencia total que habremos estimado. Esto lo computa solo. Yo le puse las casillas para que me lo fuera calculando solo. Y en primer lugar, vamos a estimar a qué velocidad queremos averiguar todo esto. Pues en metros por segundo tenemos ahí una velocidad de 12,5 km por hora, que serían unos 40 y pico km por hora, creo. Definimos nuestra... Bueno, 45 lo pone aquí, no lo había visto. Definimos nuestras condiciones
La velocidad del sonido, por ejemplo, la vamos a necesitar porque se incluye el Mach en algunos de los cálculos, aunque va a ser muy bajo para estas aplicaciones, pero las formulitas son así. Luego, viscosidad de nuestro aire, densidad del aire. Son parámetros que, como en el XFLR5 para el cálculo de Reynolds, deberéis de estimar vosotros en función de dónde va a volar el avión. No es lo mismo que tengamos un avión volando a superficie, al nivel del mar, que a 3.000 metros de altitud. Que no es el caso, pero la densidad varía también en función de la temperatura. Esto, pues, lo que vosotros veáis. Y igual que os he dicho antes, pues este Excel os lo podéis bajar para no modificar realmente lo que habéis subido, que sería un caso ya resuelto completo. Luego, parámetro importante. Eso de la densidad, ya lo mencioné el otro día. ¿Qué valor pondríais ahora mismo? 1,15. ¿Aún hay más? 1,2. 1,12. 1,2. Tened en cuenta que en la Alcudia, en verano, en julio, estaremos a 35 grados. Estaremos a 35 grados. 80% de humedad. 80% de humedad. Realmente, Alberto tiene razón, que la densidad real sería 1,15, pero lo mencioné el otro día. Tú cuando calculas el drag, depende de esa densidad que pongas. Y a mí me interesa el valor del coeficiente de drag que me salga, me va a variar durante el vuelo, porque depende de la velocidad, depende de la densidad. A mí me interesa modelar lo mejor posible lo que es la fase de despegue. Entonces, si yo aquí meto 1,225 como ha puesto Marc, voy a conseguir que me salgan valores más altos de coeficiente de drag y de esa manera pues estaré por el lado de la seguridad. Y por eso por aquí me decían 1,2. Pues, esos valores también precisamente por eso, porque estaré por el lado de la seguridad. ¿Qué sería lo mejor? En XFR5 también puedes cambiar la densidad, pero dejar la que está por defecto, por eso. Lo mejor, ¿qué sería? Pues resolver los dos casos. Resolver el caso para una densidad, para la real, y luego pues con un margen de seguridad y ya está, ¿no? Que simplemente es duplicar la hoja de Excel y cambiarle la densidad o pillar este dato. Si yo ahora mismo le cambio la densidad a 1,2, por ejemplo, como quiere David, directamente me influye sobre el CD0 total. Porque me ha cambiado todos los cálculos que tengo yo hechos aquí. Lo dejo como estaba. Vale, y en primer lugar, vamos a empezar, perdón, me he olvidado de superficie de referencia, parámetro muy importante. Como he comentado, no es la superficie por arriba y por abajo, sino que es la superficie que se vería en planta, es decir, envergadura por cuerda, directamente. Esa sería nuestra superficie de referencia. Parámetro que vamos a usar en, si no todos, casi todos los cálculos. Entonces, ya pasamos a cada componente por separado y empezaremos por el fuselaje. Cada componente tiene un factor de forma, que es esta formulita de aquí. Y yo esto lo he buscado en función de las geometrías que he encontrado por internet, de las fórmulas que da para cada tipo de geometría. No me acuerdo de dónde lo saqué, pero si os ponéis a investigar lo podéis sacar. No sé si por aquí abajo lo pone. No, vale, no lo pone. Bueno, pues no os preocupéis. En el cálculo, dependiendo de la geometría, vais a tener que aplicar un factor de forma u otro. Por ejemplo, para el fuselaje yo he usado esta fórmula, pero por ejemplo, para un componente como un ala, se usaría esta otra fórmula, ¿vale? Esto simplemente es introducir los parámetros que se os pide y calcular. No hay nada más. ¿Qué tenéis que estimar vosotros? Que yo en esta tabla ya lo he estimado realmente por vosotros. Pues, por ejemplo, ¿qué régimen de flujo está sobre el fuselaje? Pues el fuselaje es una parte que está, suponiendo que tenemos la hélice en configuración tractora, está muy influenciada por el flujo que la hélice está echando sobre el fuselaje. Entonces yo he estimado un 10% de flujo laminar y un 90% de turbulento, ¿vale? En el caso del ala, he estimado un 20% de laminar y un 80% de turbulento. En este caso es un poco más de laminar, porque si nos vamos a la presentación de antes, yo he puesto que en cierto punto, en general, para todos los perfiles, se produce esa transición laminar turbulento. Pues este punto se encuentra en torno al 20%.
Si en vuestro caso habéis decidido usar un perfil que retrasa al máximo esa entrada de la capa turbulenta, pues os venís aquí, cambiáis que sea 2080 y ponéis vuestros valores, recalculáis y os saldrá vuestro drag. Y en este Excel, ¿qué tenéis que cambiar? Pues tenéis que introducir la cuerda de vuestro ala. En este caso está en primer lugar para el ala principal, para el estabilizador vertical y para el horizontal. Pues se introduciría la cuerda de cada uno de los perfiles. ¿Qué pasa si montamos un ala con flecha? Cogemos la cuerda media aerodinámica. ¿Sabéis calcular la cuerda media aerodinámica? ¿El qué? No. Wing. Cuerda media aerodinámica, por si hacen una ala con flecha. Hay una fórmula que es 2 tercios, no me acuerdo. Ah, vale. Sí, se puede calcular analíticamente, se puede calcular Geométricamente. que es lo que suele utilizar la gente. Es más fácil geométricamente. Bueno, es más fácil. Es lo que hace todo el mundo. Y lo de cuerda media aerodinámica es tanto MAC como a mí me gusta utilizar más otro perfil que menos sé. TW, también tenéis MAC. Yo es que usaba el CW también. Para sacarlo, si yo tengo un ala trapezoidal, pues cojo esta distancia de aquí, la pongo aquí, esta distancia de aquí, la pongo aquí, hago así y esto de aquí, ahí lo tienes. Simplemente. Lo hacéis en Fusion y lo podéis sacar. Pues Incluso bueno. XFLR5, cuando veamos el 3D, os modeláis ahí un avión rápido con vuestra forma planta y te lo da automático. Vale, pues, ¿qué sería el siguiente paso aquí? Calcularnos qué superficie mojada tendría cada uno de los componentes que tiene nuestro avión. En este caso, el ala principal, como nosotros hemos calculado la superficie de referencia, es la superficie de referencia por 2, porque tenemos superficie mojada por arriba y por abajo. Para cada uno de los estabilizadores sería exactamente igual. Luego, para componentes como el fuselaje, en este caso creo que el fuselaje de este avión era un tubo, por lo que es un cilindro, pues se coge el diámetro y se calcula, tal cual como la fórmula de un cilindro, ¿no? Y en base a eso, pues estimamos el CD0 de cada uno de los componentes que tiene nuestro avión. Aquí ya por último se estima pues la bahía de carga y el motor y se suman todos y se pone en un cómputo global y así es como habríamos aplicado una analogía de la placa plana a nuestro aeromodelo completo y sacaríamos el CD0 estimado. Esto es orientativo, no es exactamente ese valor. Luego se puede comparar, mejor dicho, con si metéis el avión dentro de CFD, ver qué valores os están saliendo y compararlo con esto. Y ya estaría todo por mi parte.